podamos responder esas preguntas y que puedan ustedes interactuar con nuestros invitados del día de hoy. Hoy vamos a hablar de analítica, de cómo la inteligencia artificial está apoyando el tema de analítica, cómo lo simplifica, cómo el machine learning es hoy en día utilizado y todo el tema del autoservicio. Tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos a Ana María Gutiérrez, Senior Field Sales Representative de Google Cloud. Es economista con más de 7 años de experiencia comercial, desarrollo de nuevos negocios y relaciones estratégicas, con una gran habilidad para estructurar, desarrollar, administrar proyectos de tecnología y comerciales, altamente adaptable al cambio, excelente manejo de presión, bailarina de ballet y vendedora apasionada de Google Cloud. Y nos acompaña también David Uribe, CTO de Oracle para Colombia y Ecuador, ingeniero de sistemas de la Universidad Javeriana de Bogotá, con magíster en inteligencia de sistemas y computación de la Universidad de los Andes y especialización en gerencia de proyectos de sistemas de información de la Universidad de Rosario, con certificaciones como PMP, Java Enterprise Architect, SOA Architect, TOGAF Scrum Master y Arquitecto en infraestructura cloud. Con experiencia de más de 20 años en proyectos de transformación tecnológica en diversas industrias y países alrededor de Latinoamérica. Actualmente David es el sitio de Oracle para Colombia y Ecuador. Bueno, le damos la palabra entonces a Ana María para que comience con su presentación. Bienvenida, Ana María. Eduardo, muchísimas gracias. Bueno, les voy a compartir pantalla. Me cuentan apenas la estén viendo. ¿Listo? Bueno, ahora sí. Bueno, pues Eduardo, muchas gracias. Gracias por la invitación también. Les contaba que hoy les quiero hablar de 3, digamos que variables, aspectos puntuales, que son innovación, datos y machine learning. Y cómo uniendo precisamente estas 3 variables podemos llevar nuestras organizaciones a otro nivel. Eduardo hizo una presentación mía bastante acertada. Mi nombre es Ana María Gutiérrez. En este momento hago parte del equipo comercial de Google Colombia, atendiendo puntualmente empresas de startups de digital natives. Sin embargo, con más de 12 años de experiencia pues, en el mercado de tecnología y trabajando para diferentes organizaciones, bueno, que me traen al día de hoy acá. Soy economista, solamente manejo las economías familiares, la economía de mi casa. Soy de Bucaramanga y soy bailarina de ballet, como Eduardo les contó, en mi tiempo libre, digamos que un hobby que me tomo muy a pecho, pero bueno, ese es un pequeño resumen de quién soy. Y bueno, ¿por dónde quiero arrancar? Quiero arrancar por este slide que me parece precioso y es un slide que habla de ese título de Google y de cómo hoy tenemos miles de millones de usuarios en todo el mundo a través de productos muy particulares. Sin embargo, estos miles de millones de usuarios nacen de unos productos particulares que vemos en esta presentación puntualmente y donde estoy segura que de todas las personas que hoy estamos oyendo esta presentación, podemos identificar al menos en pantalla 4 o 5 de esas, digamos que de esos logos que tenemos acá. Y lo importante aquí o hacia donde quiero moverme es, digamos que, cómo llegamos a tener estos millones de usuarios y cómo lo hacemos, qué nos motiva a hacerlo y qué nos motiva a estar donde estamos en este momento. Y eso me lleva a hablar del core de mi empresa y ese core lo voy a poner en la misión que tenemos en Google y es organizar esa información del mundo y hacerla accesible de forma universal y de forma útil para todos. Cuando nosotros pensamos, o para poner un ejemplo, nosotros pensamos en el buscador de Google y nosotros usamos este buscador que nosotros tenemos para tirar una pregunta cualquiera, donde Google, de millones de respuestas posibles, nos va a traer, dependiendo de nuestra ubicación geográfica, dependiendo de nuestra particularidad en zona, una respuesta específica de millones y de millones de datos y de millones de respuestas, a volverla una particular para nosotros. Ahora, yo les decía que trabajo en Google Cloud. Y Google Cloud lo que hace es llevar lo mejor de Google y de toda esta cantidad de productos y de soluciones que nosotros tenemos
a las diferentes empresas y que las diferentes empresas puedan usarlo de la forma más, digamos que, potencializarlo o volver esos productos algo que nosotros ya consumimos, que nosotros ya usamos como empresa propia, disponerlo para que las empresas pues potencialicen precisamente y puedan llevar sus proyectos a otro nivel. ¿En qué nos soportamos o en qué nos basamos? Si bien hay 6 principios en los cuales nosotros estructuramos nuestro trabajo, donde está el talento, donde estamos las personas, donde está la estrategia, que es esa meta, esa visión o esa misión que tenemos y a la cual queremos llegar también, donde tenemos esta estructura y es la forma en la que lo hacemos, un ambiente que en Google permite que nos desarrollemos como somos, y un empoderamiento es esa puerta abierta o esa facilidad de tomar decisión, de poner sobre la mesa nuestra idea. Hay una particular en la que me quiero enfocar y es en innovación. Y yo creo que a todos se nos viene a la cabeza Google como una empresa innovadora. Y precisamente para hablar de este pilar y de cómo eso lo enganchamos o lo atamos a Machine Learning y a Data, quiero poner el siguiente video, y es un video muy corto, un video que dura un par de minutos, para que podamos entender el punto al cual quiero llegar. Aquí lo voy a poner. ¿Lo pueden oír? No, no se escucha. ¿No se escucha? No, tienes que Bueno. ponerlo. Al momento de compartir, habilitar el sonido. A ver, damos un segundo y lo ponen. Sin embargo, bueno, no importa, les puedo contar un poquito del video. A ver, esto lo que dice es, desde el 2009, Google está buscando trabajar o traer como proyecto un carro autónomo. Un carro que se prueba en el camino, que se va probando a la medida que va avanzando, pero al final un carro que a partir del 2015 se vuelve un hecho. Y es un carro que se maneja completamente solo, y donde la seguridad y donde hay, digamos que, metas particulares que nos trazamos al inicio del proyecto se vuelven una realidad. Es un carro que navega teniendo diferentes, digamos que diferentes variables y diferentes objetivos involucrados y puestos dentro del carro precisamente. Y ya vamos a profundizar un poquito más en los siguientes slides que tengo para contarles. Pero es un carro que al final termina manejándose solo y que lleva ese, digamos que lleva el concepto del carro a otro nivel. ¿Okay? Voy a dejarlos que vean un poquito más del video y ya les cuento un poco más. Bueno, no, pasamos a la siguiente, pero al final el mensaje que les quiero dar aquí es cómo pasamos de una visión a un valor específico. Y lo que les decía, este es un carro que al final termina manejándose solo y es un ejemplo de la vida real. Y es cómo a través de diferentes casos de uso, que son digamos que estos ejemplos que voy a poner a continuación, tenemos activos o volvemos activos reusables que nos generan un beneficio, pero que como particularidad está, y digamos que como meta está que se vuelvan reusables. Entonces tenemos una cantidad de pasos específicos que ellos solos ya crean un valor. Ellos solos ya crean un beneficio y ya vamos a hablar de ellos. Pero donde la meta organizacional era que ese valor y ese activo se pudiera usar en el siguiente nivel para darle más fuerza y para volverlo un complemento que al final nos iba a llevar ¿a qué? A la visión que teníamos inicial, que era el carro que se manejaba solo y es un carro autónomo. Hablemos de cosas particulares en cada uno de los puntos que tenemos. Por ejemplo, a un carro tradicional ponerle un sistema de crucero. Y ese sistema de crucero al final está lleno de datos puntuales como, no sé, una velocidad asociada o un peso del carro, o de hecho una inclinación que el carro pueda tener en la medida que va recorriendo una ruta particular. Y que esos datos per se ya traen un beneficio al objetivo que nosotros estábamos trabajando. Y en este caso el beneficio puede ser una comodidad del conductor en una autopista al trazar precisamente o al activar un sistema de crucero. Pero que este activo particular que hoy tenemos se pudiera usar en un siguiente nivel. Y era, por ejemplo, ponerle un sistema de radar. Listo, y ahora empezamos a utilizar datos adicionales como proximidad con otros carros. ¿Qué pasa si tenemos un alto en el camino? Listo, que ya tengamos un sistema que identifica
qué está pasando a nuestro alrededor. Nuevamente, este solo y reutilizando un servicio anterior o un activo anterior nos da un beneficio puntual que es comodidad del conductor y seguridad en temas de tráfico. Pero ¿qué pasa si le agregamos hasta este punto, digamos que una conexión a este sistema de radar le agregamos algo que podría ser una funcionalidad mínima viable del carro, que es el freno? Y es tener un sistema que si tenemos datos o momentos en los que, por ejemplo, se nos acerca un carro a nosotros o se nos acerca un camión a determinada velocidad, el carro ya puede identificar o puede tomar una acción sobre la cual vamos a tener un sistema de seguridad adicional que puede ser un freno de emergencia. ¿Listo? Y esto, conectado o reutilizando todo esto en un siguiente nivel, lo podemos llevar a tener un punto adicional como cámaras conectadas para seguir las líneas. Y es que esa vía que está trazada para que el carro recorra sea la vía demarcada para movimiento del carro. Y al final esto se vuelve seguridad de trayectoria. Que nuevamente, si tenemos todos estos datos puestos por separado, al final se vuelven esos, datos particulares y datos puntuales. Sin embargo, que en esta visión que nosotros teníamos de un carro autónomo, les damos un uso que se vuelve un reuso del activo para llevar este particular a un siguiente nivel, de tal forma que podamos llegar a este nivel puntual y final, que era nuestra meta, que era tener el carro autónomo. Ahora, este es un proyecto, o este tipo de proyectos son proyectos que pueden durar años. Y aquí me quiero volver un poquito a la misión de Google. Dime. ¿No? Ok. Bueno, y al final aquí me devuelvo un poquito a la misión de Google y es, si bien estos son proyectos que pueden durar años, lo que nosotros queremos es poner esta información, estos modelos que ya existen, consumibles para las empresas y para las organizaciones, de tal forma que estos años de posibles proyectos se puedan volver semanas a través de herramientas o de soluciones que ya están optimizadas, que ya están probadas, que ya están puestas y que se pueden volver un beneficio para nuestra organización. ¿Cómo lo hacemos? O digamos que cuáles son algunos de nuestros diferenciales en este aspecto. Y aquí me voy a ir a 3 pilares sobre los cuales quiero resaltar que nosotros trabajamos. El primero es desde nuestra cultura y es pensar 10X. Y es no tener necesariamente esa cifra de doble dígito de crecimiento y es que crezcamos en doble dígito y a un 10%, sino al contrario cambiar ese chip y volver 10 veces más lo que hoy estamos haciendo de alguna forma. Y es nuevamente cambiar ese chip mental y cambiar la estructura y la forma en la que nosotros trabajamos y la forma en la que nosotros pensamos. Y eso al final termina redefiniendo la meta. La meta no se vuelve el dato o el primer activo que nosotros veíamos, sino se vuelve una meta muchísimo más grande y muchísimo más inspiradora o con un objetivo pues mucho más grande, trazable. Un segundo pilar que puede ser desde nuestros productos y es democratizar precisamente toda la parte de Machine Learning y de inteligencia artificial. Y lo veíamos en algún momento como trabajar con Machine Learning o con inteligencia artificial se vuelve algo que solamente un doctor o un científico puede hacer. Y nosotros lo volvemos y lo democratizamos de tal forma que lo que queremos es que cualquier persona se termine convirtiendo en un científico de datos. Y es democratizar los productos y democratizar la información. Y el tercero es desde la estrategia, nuevamente atándola a la misión de nosotros, y es usamos los datos como centro de todo. Si ya sabemos que somos los mejores en la analítica y si ya sabemos que lo tenemos probado y que lo podemos extender, ¿por qué no darle esta información al resto de las empresas o por qué no dar este activo nuestro y fijo y casi que centro del universo para nosotros, para que el resto de personas u organizaciones lo puedan utilizar precisamente para potencializar todo lo que desde sus empresas vean como una visión o como un objetivo de negocio? Y bueno, al final, eso es lo que quiero, ese es el mensaje que quiero entregarles a ustedes y es, hagamos cosas juntos, hagamos cosas en las que trabajando podamos co-crear, podamos reutilizar cosas que existen, podamos reutilizar modelos de analítica, datos, para que volvamos una visión o una misión o un evento futuro en algo que podamos empezar a trabajar hoy.
Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Te invito a David Uribe para que continúe. Bienvenido, David. Hola, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, entremos en materia entonces. Muy bien. Entonces, empecemos a analizar algunos factores que están obstaculizando un poco las organizaciones. Básicamente, a veces no hay facilidad para crear predicciones y como Ana nos comentaba hace un momento, pues el objetivo es cada vez hacerlo más fácil, como Ana nos decía, democratizarlo, ¿no? Otro gran problema es que empezamos a tener muchos silos de datos y el flujo, el planear ese flujo de datos desde las diferentes fuentes que son totalmente aisladas las unas de las otras, pues hace que sea muy difícil el trabajo y pensar en algún tipo de agilidad o autoservicio ahí es muy complicado. Y hay dos prácticas que se van a los dos extremos. Una es los cuellos de botella con tecnología cuando quiero extraer información y tratar de analizarla yo como una persona analista. O el otro extremo que es que me dan una sábana de datos, me hacen una descarga de datos y empieza a dispersarse la información, probablemente teniendo problemas de seguridad. Entonces la invitación es convirtamos la analítica como si fuera un activo y un activo que cualquiera pueda crear y que cualquiera pueda compartir sin necesidad de extraerlo ni nada de eso. Y la idea es que en cualquier lugar, en cualquier dispositivo, sin necesidad de tener Excel, se pueda manipular la información y se pueda trabajar y analizar, ¿no? Entonces, incluso las presentaciones, la información estadística o los informes que se generen no requieran ni siquiera tener que pegarlos en diapositivas, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, la posibilidad de poder autogenerar componentes para embeber esta analítica en páginas web o cosas de estilo. Es decir, ya ese tema de extraer la información y dejarla en otro lado replicada, quitando los filtros de seguridad, pues cada vez es menos frecuente. ¿Okay? La idea es evitar eso, porque hay mucha seguridad donde están reposando los datos, pero cuando los extraemos a Excel y cosas de ese estilo, pues se pierde cualquier control y la seguridad en esa información. Entonces hay que tratar la información como un activo, ¿no? Y lo otro es que, como también Ana nos dice, es muy importante que cualquier persona, sin necesidad de ser un científico de datos o un experto, pueda hacer ejercicios de predicciones, pueda crear incluso modelos de machine learning sin necesidad de utilizar código, ¿sí? Entonces, esto es una de las grandes ventajas que estamos buscando las diferentes empresas de tecnología para lograr que cada vez las diferentes industrias y el mundo en general vaya más rápido, porque es que gracias a la analítica es que se toman las decisiones y las decisiones son las que hacen que avancemos. Entonces es como lo fundamental para empezar a trabajar. Entonces, bajo ese mundo, cuando uno le dicen, mire, es que vamos a hablar de algoritmos de Machine Learning, uno empieza a ver un poco de información bastante complicada y uno dice, uy, no, pero aquí ¿qué vamos a estar trabajando? ¿No? Este tema tengo que saber de algoritmos, tengo que saber de muchas cosas avanzadas. Pero no, esa no es la idea. Nosotros, por ejemplo, tenemos dentro de la base de datos, sin ni siquiera hay que sacar los datos de donde residen, dentro de la misma base de datos de Oracle,
es posible generar modelos de Machine Learning, nosotros lo llamamos Auto Machine Learning, sin salir de la base de datos, sin mover los datos, sin hacer absolutamente ningún cambio dentro de mi base de datos. Yo tengo un motor que utiliza inteligencia artificial para generar a la inteligencia artificial, ¿sí? Ese motor de inteligencia artificial selecciona el mejor algoritmo, ¿sí? Él mismo muestrea, es decir, decide qué información es buena para entrenamiento y qué otra es buena para validación, ¿sí? Mantiene el mejor balance de esos datos. Luego, selecciona cuáles son las características más influyentes de acuerdo a la predicción que se quiera hacer, ¿sí? Y él mismo afina el modelo. Ustedes saben que los modelos tienen unos hiperparámetros que solo los expertos en ciencia de datos pueden manipular. Entonces, estamos utilizando la inteligencia artificial para generar modelos de inteligencia artificial. Entonces, en ese orden de ideas, aquí quería mostrarles muy rápidamente lo que estamos dentro de un módulo de la base de datos que se llama Oracle Machine Learning, y vamos a crear un experimento muy rápidamente. Y lo único que tengo que hacer es escoger sobre qué base de datos y con qué tabla quiero trabajar. Entonces aquí tengo una tabla, escogí una de clientes, aquí me hace un análisis y me da estadísticas de cada uno de los atributos y digo cuál es el que quiero trabajar. En este caso estamos hablando vamos a tratar de predecir si puede o no adquirir una tarjeta de crédito, ¿sí? Y tenemos dos tipos de predicción, una clasificación o una regresión, ¿sí? En este caso sería una clasificación, vamos a clasificar los clientes que pueden tomar esa tarjeta de crédito y los que no, ¿sí? Entonces rápidamente hacemos la selección, miramos cuál es el identificador del cliente para ver cada caso y empiezo yo a configurar algunos atributos. Por ejemplo, uno muy importante es el nivel de servicio de la base de datos, porque si, por ejemplo, la base de datos es productiva, pues yo no quiero interrumpir la operación de la misma, entonces le doy una baja prioridad, ¿no? Y quiero seleccionar cómo elegir el criterio de elegir el mejor modelo, y es pues por medio de la exactitud que tenga, ¿no? Entonces, basado en eso, empiezo a trabajar y ya, eso es todo lo que yo tenía que hacer. Escogí una variable y ya, él solo empieza a seleccionar cuál es el mejor algoritmo. Ahí podemos ver el progreso. Está seleccionando los algoritmos más manejables para esto. Está mirando cuál es el muestreo de datos más importante. Selecciona cuáles son los features que pueden ser más representativos y empieza a medir la exactitud de cada uno de ellos. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que se seleccionaron estos algoritmos. Cada uno de ellos tuvo una métrica diferente. Puedo seleccionar más métricas para ver cómo se comportó cada uno de estos algoritmos y poder ver cuál es el más preciso. Por ejemplo, en este caso estamos viendo que el de Support Vector Machine gaussiano es el algoritmo que más se acerca, independiente si sé qué es eso de gaussiano. Y otra cosa muy importante es que empiezo a ver cuáles son los atributos o características más influyentes en la predicción. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que los fondos que tenga en el banco es es el dato más importante, y las transacciones que hacen los cajeros automáticos. Pues de esa manera uno puede aquí ver cuáles son las variables que más influyen en la predicción. Y luego empiezo a ver cómo es la realidad con respecto a lo que el algoritmo está prediciendo. Entonces aquí puedo ver, por ejemplo, que pudo predecir 9 de 123, o sea, estos son los nos. Los nos pudo predecir 120, no pudo predecir 123 y 21 sí lo logró. Y en términos del sí, o sea, que sí adquiere la tarjeta de crédito, sí pudo predecir 23 y solo un predictor del sí, no necesariamente un buen predictor del no. Y así uno va analizando cuál es el mejor algoritmo, pero fíjense que no, lo único que tengo que saber es de negocio. Aquí no hay ninguna información especial que influya para que yo tenga que saber para poder seleccionar mi mejor algoritmo. Y la parte más importante también es que al final yo puedo mirar
pues puedo desplegarlo, puedo desplegar el modelo para utilizarlo por medio de un API, o puedo entrar a un notebook porque él autogenera un código de Python y podría modificarlo si soy un científico de datos y sé de programación, si quisiera hacer algún tipo de ajuste. O sea que también me sirve como una base para, digamos, si quiero hacer un análisis más avanzado. Ahora bien, dentro del ciclo de vida de la analítica, desde la conexión hasta explorar los datos y colaborar y compartirlos, pues existen varios elementos en donde la inteligencia artificial puede ser también muy de ayuda, tanto para el autoservicio, como se dieron cuenta acá, no, una sola persona puede hacer este ejercicio, como para el tema de agilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de enriquecimiento de datos. Cuando estoy preparando los datos y me llegan, ¿sí? Entonces yo aquí tengo una serie de datos, por ejemplo, aquí que son la identificación de mis clientes, yo puedo rápidamente con una opción ofuscarlos, como se dieron cuenta, con un clic ya busque esos datos pues para que estén protegidos. Por ejemplo, yo tengo el zip code y rápidamente puedo decir que quiero agregar un atributo que sea la ciudad a partir de ese zip code, ¿sí? Si ya tengo un zip code, ¿por qué no de una vez generar la ciudad? Sin tener que hacer ningún tipo de mapeo, me generó la ciudad e incluso la latitud de ese zip code y la longitud de ese zip code. Entonces, ese tipo de cosas las puedo hacer muy rápidamente a la vuelta de un clic para enriquecer la información. Adicionalmente, puedo estar programando los flujos de datos y fíjense que nada de esto es algo que requiere ser un experto en datos, en ciencia de datos o en temas técnicos. Simplemente, por ejemplo, aquí yo voy a dividir mi volumen de datos por año, ¿sí? Y uno de ellos lo voy a guardar en una base de datos histórica y la otra lo voy a guardar en una base de datos digamos, más operativa para la analítica. Y fíjense que esto lo puedo programar para que constantemente vaya archivando, llamémoslo así, o mandando a una base de datos histórica cierta información de acuerdo al filtro que configuré y que la otra vaya, por ejemplo, a una base de datos, ¿sí? Entonces yo aquí puedo perfectamente establecer la conexión a la base de datos y escoger cuál es y enviar la información rápidamente. Pero eso en cuanto a la preparación es un poco aburrido porque es la manipulación del dato, pero fíjense cómo con el simple hecho de tener una tabla en la base de datos, por ejemplo, esta de renuncias, ¿sí? Yo puedo rápidamente generar esto. Esto que están viendo en este momento no ha tenido ninguna intervención humana. Básicamente tomé una tabla y le dije que el atributo attrition, que es uno de los atributos que está determinando si la gente está renunciando o no, le di botón derecho, hágame una explicación y fíjense todo lo que empieza a generar. Me empieza primero a generar facts o hechos interesantes, por ejemplo, quiénes renuncian y quiénes no. Puedo empezar a ver temas de edad, puedo ver temas de diferente forma, pero aquí lo más importante, la explicación. ¿Cuáles son los principales factores que hacen que la gente esté renunciando? Él automáticamente, es que no dice nada más sino el botón derecho, ya me está diciendo que el rol y el trabajo de horas extras son los dos factores que son más determinantes y que explican la razón por la que la gente está renunciando. Y aquí me muestra obviamente pues los insights alrededor de eso, me muestra cómo el Sales Representative es uno de los roles que más está influyendo. Y luego empieza la segmentación, es decir, ¿qué sectores están renunciando más? Y aquí me empieza a mostrar un segmento muy interesante. El 36% de las renuncias es de personas, ¿sí?, que tienen un nivel menor a 1, ¿sí?, y que trabajan horas extras, ¿sí? Ese es el segmento de toda la gente de la empresa que está renunciando. Entonces, fíjense que aquí con solo un botón derecho
ya estoy empezando a verificar todo esto. Y obviamente también empiezo a detectar las anomalías, es decir, datos que, digamos, tienen alguna diferencia con respecto de los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, si el género es mujer, nosotros deberíamos tener estos roles, ¿sí? Pero estamos viendo que hay una diferencia de 5.96, específicamente en el rol de técnico de laboratorio. Es una anomalía con respecto a los demás roles, ¿sí? Estamos viendo que este de aquí no tiene la suficiente presencia femenina. Es algo que detecta como anomalía con respecto a los demás cargos. Cosas de ese estilo empieza a detectar sin necesidad de ser científico de datos ni nada, solo dando un botón derecho, y fíjense que incluso ya tienen el texto de cómo generar la explicación. Luego también puedo tener analítica avanzada, es decir, que cualquiera, estábamos hablando que dentro de la democratización, cualquiera pueda llegar a generar predicciones sin necesidad de ser científico de datos. Entonces estamos viendo aquí los ingresos a partir de las ventas, y hay una caída muy fuerte en el 2017, en este ejemplo, y si uno utilizara algún método tradicional como una regresión lineal, sería muy complicado determinar qué va a pasar en el 2018, ¿sí? Entonces, uno puede empezar digamos, a determinar, bueno, ¿yo cómo hago para predecir esto? Entonces, le doy aquí una opción de forecast, de pronóstico, que por medio de inteligencia artificial, él puede determinar el crecimiento que puede llegar a tener en los siguientes años. ¿Basado en qué? Y ya lo vamos a ver, en todos los datos históricos en donde se han tenido algunas caídas similares, ¿no? Entonces aquí podemos ver que han habido caídas, y basado en esas caídas, el algoritmo de Machine Learning puede determinar el crecimiento que se puede llegar a tener en una caída pues fuerte que se tuvo en el 2017. Entonces fíjense cómo esto, digamos, por medio de estadística no se podría generar, pero con inteligencia artificial sí. Ahora bien, algo muy importante, y es que la gente por medio del lenguaje natural ya puede hacer consultas, ya no hay necesidad de saber de SQL ni nada de ese tipo de cosas, y simplemente como lo pueden dar, se dieron cuenta con el celular o dentro de la aplicación, la inteligencia artificial nos ayuda muy rápidamente a empezar a visualizar los datos y empezar a incluso a ver el detalle de cada uno de ellos sin necesidad de pasar por TI, sin necesidad de nada. Este es un autoservicio que permite la visualización de los datos sin la ayuda de áreas de tecnología, para que las áreas de tecnología se enfoquen más en proporcionar capacidades de analítica, aportarle a la analítica más que en estar extrayendo datos para que los demás los analicen. Muy bien. Y algo también muy importante que ahorra mucho tiempo en el mundo de la analítica es la generación de informes en términos de las descripciones. Es decir, uno puede generar este tipo de gráficos perfectamente sin problema, pero ¿qué pasa con la narrativa? ¿Qué pasa con esa narrativa dentro de los proyectos, esa explicación? Entonces, fíjense cómo yo, así como puedo generar un código, un gráfico de barras o un pie, puedo generar un gráfico, llamémoslo así, de narrativa, ¿sí? Entonces, aquí, todo este texto que ustedes ven, que ya les voy a mostrar que se puede tener en varios idiomas, todo ese texto es una descripción que se autogeneró con inteligencia artificial para acelerar la generación de informes. Aquí tengo inglés y francés, pero también podría tener español, en donde perfectamente tengo la parte gráfica tradicional, pero puedo generar este tipo de descripciones, e incluso puedo determinar los niveles de detalle. Este es un nivel medio, pero un nivel 6, pero podrías tener un poco menos de detalle. Yo voy escogiendo hasta qué nivel de detalle quiero tener en esa descripción que automáticamente se va generando. Por ejemplo, aquí vamos mucho más detalle en la parte de clientes, y le agrego esa otra información. Entonces, fíjense cómo yo puedo, incluso como se dieron cuenta ahí, estoy filtrando para ciertos valores
que me haga la descripción y ahí perfectamente puedo generar un informe gerencial rápidamente. Entonces, esto es como las tendencias que estamos teniendo, como dice Ana, para democratizar la información, tomar decisiones muy rápido y muy, digamos, soportadas por la información, ¿no? Entonces, esto era básicamente lo que quería mostrarles. Digamos que todo este tipo de servicios son esenciales en términos de la analítica y soportados por el concepto de lakehouse que ahora se ha impuesto, que es la mezcla de data warehouse y data lakes que combinan la información estructurada y no estructurada. Bueno, con eso quería terminar y bueno, aquí está mi contacto por si quieren aprender un poco más de estos elementos de autoservicio. Ahí pueden tener este link para los que quieran profundizar en este tema. Bueno, eso era lo que tenía para decirles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David, por tu presentación. Está abierto el espacio para las preguntas. Ya tenemos una pregunta aquí que pues la podemos ver. Adolfo Saavedra pregunta: hola, la base de datos de datos puede ser de cualquier fuente. Sí, claro. Digamos, las herramientas analíticas en general nos permiten analizar de diferentes fuentes y esa era como la primera parte. Permítanme, les comparto para analizar mejor. Cuando estábamos viendo, cuando estábamos viendo el flujo de los datos, por donde pasan los datos, ya les comparto. Cuando estábamos viendo el tema de los flujos de datos, la primera parte importante en la analítica es la conectividad y determinar las fuentes. Entonces podemos tener bases de datos totalmente estructuradas como las de Oracle, MySQL o SQL Server de Microsoft, pero también podemos tener información no estructurada, ¿sí? Como Google, todo el tema de Big Data, de Hive, Snowflake, etcétera. Entonces, incluso herramientas SaaS como Salesforce o tradicionales como Business Suite o SAP, etcétera. Entonces, digamos que incluso una hoja de Excel también puede llegar a ser fuente para trabajar, un Teradata, etcétera. Entonces, como se dan cuenta, no hay restricción en términos de las fuentes de datos. Ok, muchas gracias, David. Tengo una pregunta para Ana María. Me quedé con la frase de ella al final que dice: hagamos algo asombroso juntos. No sé si Ana María se desconectó. Bueno, Ana María. no la encuentro. Ana María se desconectó. Ah, bueno, ok. Ah, sí. David, tú en el inicio hablabas de la necesidad de hacer capacitación y todo este tema de autoservicio. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué tiempo se puede gastar una compañía en el tema de capacitar a sus empleados a hacer uso de estos servicios de Machine Learning en lenguaje natural, que son muy fáciles? ¿Cuál es la recomendación tuya? No, precisamente, excelente pregunta. Digamos que el esfuerzo, más que en el aprendizaje, porque como se dieron cuenta, es muy intuitivo y digamos para el cliente final, que lo único que hace es analizar, pues son, como se dieron cuenta, un botón derecho y yo ya empiezo a generar analítica, insights.
o por medio del celular empiezo a hacerle preguntas a mi celular y él empieza a hacerme gráficos. Entonces, más allá de eso, es sí implantar una cultura del dato, ¿no? Una cultura analítica dentro de la organización. Yo creo que eso sí puede llegar a tomar un poquito más de tiempo. Pero digamos que, ¿cómo generar una cultura si no tienen los empleados las herramientas para poder tener esa analítica? Entonces, una cultura analítica comienza con unas herramientas disponibles para hacer esa analítica. Entonces, como se dieron cuenta, es muy fácil, no hay que, en ningún momento vimos la necesidad de tener que tomar una decisión técnica compleja, ni nada, simplemente lo único que tengo que hacer es conocer los datos, ¿sí? Eso sí, y del negocio, pero de saber de temas de machine learning y todo, como se dieron cuenta, no es necesario. Obviamente, si quiero hacer algo demasiado sofisticado, pues ya sí tendría que empezar a trabajar con los científicos de datos, pero fíjense que incluso los científicos de datos empiezan a enfocarse más en aquellas cosas avanzadas, y digamos que las básicas se las pueden dejar en ese mundo del autoservicio a personas que no necesariamente tienen que ser expertas, ¿no? Entonces, en general, el tema de la capacitación empieza a ser muy enfocado, sin necesidad de ser expertos, sino más hacia el lado de la cultura. Gracias. Mira, Adolfo Savera tiene un par de preguntas. La primera dice, ¿se puede integrar algoritmos personalizados hechos, por ejemplo, en Python para que sea parte del modelo a seleccionar? Claro, claro. Como yo les mostré ahí, esa partecita no entré mucho en detalle porque es un poquito técnica, pero este Auto Machine Learning que les mostré al principio, que llegaba y empezaba a predecir si la persona iba a tomar la tarjeta de crédito o no, me generaba, para los que saben de Python, un notebook, ¿sí? Que es donde está el código que se autogenera, y sobre ese código yo puedo empezar a trabajar. Pero no solo Python, también puedo generar modelos con R, ¿sí? Entonces, pero digamos lo interesante de esa primera parte que les estaba mostrando es que ustedes no tienen que sacar los datos de ningún lado, ni siquiera tener una herramienta analítica. Con el solo hecho de tener una base de datos de Oracle, usted ya tiene la capacidad de generar modelos de Machine Learning automáticamente, sin saber de ciencia de datos, y quedan expuestos en un API que usted lo puede usar en cualquier momento. Hace otra pregunta. Dice Adolfo Saavedra, he visto en la demo, es muy bueno para el análisis exploratorio, pero ya para tener el modelo de predictivo, ¿cómo se hace esto para integrarse a un sistema transaccional o un data warehouse? Sí, era el pedacito que les había dicho, que les acabo de decir. Los modelos quedan expuestos como un API. Entonces, cualquier sistema transaccional puede utilizar, se puede integrar a través de estos APIs. API Ok, REST. Miguel Caguas dice, ¿se puede compartir comparativo de plataformas Cloud Machine Learning de Oracle, de Microsoft, de Google, de Amazon? Por lo que he revisado, hacen lo mismo. Sí, hay informes de Gartner en donde ahí pueden, pues no quiero hablar, pues trabajo en Oracle, no quiero hablar de las otras, pero hay un cuadrante mágico en analítica donde muy claramente se puede ver quiénes son los visionarios, quiénes son los líderes en este sentido, y hacia dónde va la tendencia analítica. Ok, gracias. Alguien había levantado la mano, pero la bajó. Sí, Si alguien sí. quiere hacer alguna otra pregunta. Tú hablabas que en ese Machine Learning, en las fases, en la última fase, él afina el modelo con el tiempo. ¿Cuánto tiempo se toma en esas interacciones para ir afinando ese modelo? Si se dieron cuenta, obviamente, pues fue un demo muy rápido, depende un poco la prioridad que yo le dé
prioridad de procesamiento que yo le dé al entrenamiento del motor. Pero básicamente la idea es que periódicamente, con los nuevos datos que están ingresando a la base de datos, se haga este refresco. Pero entonces sí depende mucho del volumen de datos históricos que él va a utilizar para el modelo. Pero sí, la idea del Machine Learning es precisamente que a medida que van creciendo los datos dentro de la base de datos que contiene la información soporte para la predicción, en esa medida es la demora, llamémoslo así, del algoritmo para reaprender sobre la marcha. ¿Sí? Entonces, depende un poco mucho de esa información, pero lo importante es que se puede automatizar, es decir, no hay necesidad de ese ejercicio que hicimos que fue muy rápido, escogí la variable, predígame, etcétera, etcétera. Ya el tema de refresco a partir de los datos que vayan surgiendo, pues ya es algo que se puede hacer periódicamente y que, como te dije, depende del volumen de datos y la prioridad que yo le dé al procesamiento y obviamente también el número de cores que tenga la base de datos por debajo. Ah, de acuerdo. Bueno, ya estamos llegando al final. Si no hay otra pregunta, te invito, David, entonces a que des el mensaje de cierre. Bueno, están pidiendo, Franklin González está pidiendo activar el micrófono. Catherine. Franklin González. Ya, Franklin. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Franklin. ¿Cómo están? Bueno, sí, no, una pregunta, pues mirando acá el tema, digamos, ya después de que uno lo trabaja en los notebooks, que uno tira código y ya verlo acá de esta manera tan intuitiva y tan amigable para, digamos, para uno, para crear los modelos de Machine Learning. Mi pregunta es en los temas de, digamos, de despliegue en producción, ¿no? Digamos, los proyectos que se manejan o nosotros manejamos o yo manejo, primero que todo hay que haber un entendimiento de datos, una exploración de datos y esto es, digamos, manejémoslo como una ETL, ¿no? Y ya después digamos, ya después de llevar estos datos, ahí sí lo podemos llevar a lo que son los temas de Machine Learning. Pero entonces esto conlleva, digamos, primero tener los orígenes, transformarlos y ya después almacenarlos para poder predecir estos datos y también utilizar, digamos, digamos, otros tableros que pueden ser los de Power BI, ¿sí? Entonces, estos despliegues se podrían hacer, digamos, yo los hago en los servidores de Linux. Veo que acá también saca el notebook, veo que ahí dice que crear el notebook a partir de ese drag and drop que usted hizo, pero digamos, hablándolo del sistema de ustedes, ¿también permite hacer esos despliegues allá, crear estos schedulers para que él los ejecute? Sí, esto fue, bueno, varias cosas. Quiero arrancar con lo que primero dijiste, que normalmente hay una extracción de datos, ¿no? Esa es, digamos, la mentalidad con la que uno arranca. ¿Por qué? Porque toda la tecnología de Machine Learning está, digamos, normalmente en unas plataformas diferentes a las que están en producción, ¿no? Lo que les cabe demostrar del Auto Machine Learning, tomas los datos de producción. Es decir, es que esto es un módulo de la base de datos, ¿sí? Y como les mostraba, yo puedo darle baja prioridad. O sea, cuando estábamos mirando rápidamente los diferentes parámetros que uno podía poner, había uno que era la prioridad. Yo le puedo poner una prioridad baja, digamos, las bases de datos de Oracle tienen una prioridad en términos del procesamiento que va a hacer. Yo se la puedo poner baja para que no afecte el rendimiento de la base de producción. Ahora bien, si uno no quiere que esté en una producción, puedo tener una de preproducción, no importa. El punto es que, digamos, ese paradigma, llamémoslo así, de que tengo que sacar los datos para hacer inteligencia artificial, para hacer machine learning,
pues digamos con una base de datos de Oracle no es necesario. O sea, tú mismo lo puedes hacer ahí dentro de la base de datos con baja prioridad de procesamiento para que no afecte la actividad, o con una base de datos alterna, preproductiva, si digamos es el caso. Pero digamos, en esencia, todo esto que ustedes vieron y la generación del notebook, por si quiero modificar el código que autogenera, o la exposición del modelo ya funcionando por medio de un API, un API, todo esto se puede hacer solo con una base de datos productiva sin necesidad de hacer ningún movimiento de los datos. Eso es algo bastante tedioso, que como tú lo mencionabas. Pero sin embargo, también está, y también lo mostrábamos, que hay un autoservicio del data flow, es decir, tomo mis fuentes y si se acuerdan, ponía un filtro, que podemos decir esta información la podemos mandar a una base de datos histórica, esta la puedo mandar a una base de datos de analítica, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de flujos con un perfecto drag and drop sin ningún problema se puede manejar también, ¿no? O sea, el control del flujo del dato se puede tanto programar como fácilmente, sin necesidad de ayuda de TI, moverlo, ¿no? Entonces, digamos, se tiene también la forma tradicional de mover los datos a algún lakehouse o cosas de ese estilo, si es que se quiere, pero digamos, es muy importante resaltar que estas funcionalidades de Machine Learning ahora no hay necesidad de sacarlas para poderlas procesar. Y otra cosa que tú dijiste, Franklin, que era muy importante al principio, y es, hay que conocer y analizar qué voy a usar para mi modelo. Esa parte sí no se puede omitir, esa siempre tendrá que ir. Habrá que conocer muy bien los datos y determinar cómo voy a armar esa vista de atributos que van a influenciar en alta o baja medida una predicción que yo quiera hacer. Esa parte sí del conocimiento del dato y del negocio sí siempre tendrá que persistir. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias, David. Entonces, ya estamos en la parte final. Entonces, te invito a que hagas tu cierre para terminar nuestra charla de hoy. Tu último mensaje. Sí, el último mensaje es, y muchas gracias, Eduardo, es ya no hay excusa para no tener Machine Learning. Y no lo digo por Oracle, Google también, Ana María también nos lo decía, que no está, pero yo quiero rescatar algo que ella decía también, que es muy importante, y es que estamos en una etapa donde ya el tema de inteligencia artificial y Machine Learning está democratizado, ya está democratizado. Ya no es que eso es muy avanzado, eso es para marcianos, eso es para la NASA, nada de ese tipo de cosas ya es válida. Si necesito estar prediciendo algún tipo de variable, el momento es ahora, es simplemente ver qué herramientas existen que no requieran expertise en ciencia de datos y que estén disponibles. Por ejemplo, el caso de Oracle tiene una capa gratuita que ya viene con una base de datos gratuita por siempre, en donde ya puedo estar generando algunos algoritmos de Machine Learning, obviamente pues con capacidades limitadas, pero que yo ya puedo empezar a generar predicciones. Y de una manera muy rápida, como ustedes se dieron cuenta, en una universidad que es un gran cliente nuestro, estamos ya prediciendo cuánto se puede sacar el estudiante en las pruebas Saber Pro, ¿sí? Y en aquellos que les va a ir mal, tomar acciones al respecto. Entonces, todo este tipo de cosas se generan muy rápido y uno empieza ya a ver los resultados y a trabajar en ello. Entonces, ese es mi mensaje, ¿no? Ya no hay excusa. Tenemos que empezar a tener esa cultura analítica, no de inteligencia de negocios, analítica, dentro de las empresas. Ya no hay excusa para no tenerla. Eso es. Gracias, David. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Están invitados el próximo jueves. Vamos a tener una plenaria sobre ciberseguridad. 3 CIOs van a estar contándonos cómo lo están haciendo en sus respectivas empresas, de modo que están cordialmente invitados para el próximo jueves a las 5 de la tarde. Buenas noches a todos y que terminen de pasar un buen día.